damos comienzo a esta sesión. Muchas gracias a todos y todas por venir. Es un honor para el Comité de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social tener aquí a las tres autoras del libro El descontento movilizador, cultura y discurso sobre la política en un marco de crisis, recientemente publicado a finales de 2020 por la editorial del CSIC en la colección Politeia. Y bueno, brevemente, simplemente me gustaría, aparte de agradecer a los autores y las autoras por participar y por por aceptar nuestra invitación a presentar, pues simplemente decir algunas notas biográficas sobre cada uno de ellos muy breves y ya les cedo la palabra, que es al final para el objetivo del seminario. Ellos presentarán el libro y luego la idea es tener una presentación de unos 45 minutos, más o menos, y después de eso habrá turno para un debate entre todos los presentes bastante amplio, a lo mejor vamos, de media hora, si la conversación y la discusión fluye, que seguro que sí, a 1 hora y cuarto, 1 hora y media tenemos sin ningún problema. Pues por orden de autoría, las autoras son, en primer lugar, María Jesús Funes, que es doctora en Sociología por la UNED, profesora titular de Sociología también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también miembro del equipo directivo de otro comité hermano del Comité de Investigación de Sociología Política de la FES. Y aparte es directora del grupo de estudios sobre sociedad y política mixto de la UNED y la Universidad Complutense de Madrid, especialista en comportamiento político y procedimientos democratizadores, tanto institucionales como extrainstitucionales. En segundo lugar, tenemos a Ernesto Ganuza, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, y es experto en procesos de innovación democrática y procesos de participación y de deliberación ciudadana, y entre otras cosas miembro fundador de la Asociación Antígona Procesos Participativos. Y la tercera de las editoras es Patricia García Espín, doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, también experta en cultura participativa y actitudes en torno a prácticas deliberativas. Tras esta breve introducción, simplemente, pues, de nuevo agradeceros vuestra participación, vuestro tiempo y daros la palabra para que procedáis a la presentación del libro. Perdón. Bueno, no, gracias a ti, Alex, por la invitación que nos has hecho, por fijarte en el libro e invitarnos a hacer esto. Realmente cae en un momento el libro muy bueno porque son los 10 años del 15M y nosotros contamos una historia que no es sobre el 15M, sino lo que pasaba alrededor del 15M en ese momento, en el año 2011. Entonces, lo presentamos como al concurso de Politeia, el manuscrito, y finalmente lo aprobaron y nos lo aceptaron. Y se publicó muy recientemente, con lo cual viene a cubrir un hueco, creo, en la literatura sobre movimientos sociales sobre el 15M que muy pocas veces vamos a poder ver por las cosas que voy a contar ahora, ¿no? Pero digamos que el libro lo que pretende acercar es qué es lo que la gente pensaba sobre la política en el año 2011. Y en el año 2012, un año después. Para hacer eso, toda la vida es un poco de casualidad. Yo tenía un proyecto del ministerio que estaba estudiando qué piensa la gente sobre la política, en términos muy generales, haciendo grupos de discusión. Entonces, hice los grupos de discusión entre el mes de enero y marzo del año 2011. 2 meses antes del 15M. Y entonces, claro, cuando yo estaba leyendo los grupos de discusión cuando surgió el 15M, y ahí
entré en ebullición diciendo, madre mía, ¿qué es esto? O sea, claro, empiezas a ver muchos paralelismos, muchas diferencias, etcétera, de lo que estaba pensando la gente con lo que la explosión del 15M, ¿no? Al final lo que planteé es, se me acababa el proyecto, entonces solicité otro proyecto que afortunadamente tuve la suerte de que me lo concedieran, y planteé hacer los mismos grupos de discusión un año después, ya no en España, para poder comparar y tener una visión un poco longitudinal de esto. Ahí es donde entran a Patricia y María Jesús, que con un ímpetu mucho mayor que el mío, para completar la investigación, y realmente nos ponemos a trabajar ampliamente sobre los discursos. O sea, cualquiera que hayas trabajado con grupos de discusión sabe que los grupos de discusión son infinitos, o sea, se le pueden sacar mucho jugo. Hemos escrito muchos diferentes papers, hemos hecho muchas cosas distintas con los grupos de discusión, hasta que finalmente se le ocurrió a Patricia y a María Jesús lo del libro, y ahí nos embarcamos para, digamos, cerrar completamente ya el capítulo de esta investigación. Creo que es muy interesante. Voy a contar un poco cómo fue la investigación, para dar paso ya a Patricia y María Jesús, que van a contar básicamente qué es lo que se cuenta en el libro y que pueda provocar un poco el debate sobre el 15M en este caso, de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Los grupos de discusión son 8 grupos de discusión que se hicieron intencionadamente, pues, a los partidos políticos, a militantes de los partidos políticos de aquel entonces. O sea, que básicamente era el PP y el PSOE y Izquierda Unida. Luego un grupo de discusión que a activistas que participaran activamente en organizaciones sociales y movimientos sociales, más otro grupo con activistas de las asociaciones de vecinos o asociaciones más tradicionales, ¿no? 4 grupos. Y luego, por otro lado, otros 4 grupos que no tuvieran ningún tipo de implicación política, que no participaran en ningún caso ni en asociaciones, ni en partidos políticos, ni nada por el estilo, ni fueran simpatizantes. Y los dividíamos en un grupo de clase media alta, que lo hicimlo en Zaragoza, uno de clase baja o clase obrera, de gente mileurista o con menos, que lo hicimos en Madrid. Luego, un grupo de estudiantes jóvenes, que elegimos que fueran estudiantes de universidad, supuestamente para reflejar un poco la situación, la clase social. Y luego un grupo de estudiantes de formación profesional. Y por último, un noveno, que fue de jubilados. Hicimos esos 9 grupos, todos con la misma pregunta, ¿qué piensas sobre el sistema político y qué alternativa? El objetivo era ver qué pensaban, identificar el cabreo, ver cómo articulaban la crisis política que se vivía, que los primeros grupos de marzo del 2011 estaban muy orientados a entender la desafección política y la crisis política que vivían tanto los partidos como en general todo el sistema. Y por la parte final de los grupos estaba orientada a ver también qué alternativas se veían en función de si se entendía o se favorecía una participación política de la ciudadanía, una mayor implicación de la ciudadanía, mayores expertos, o que se llevara la política tipo empresarios, o que fueran los mismos partidos políticos pero de otra manera, ¿no? A partir de ahí, el libro está dividido en 2 grandes partes, que la cuento muy brevemente. La primera es desde dónde se habla de política, que es la parte más que ha llevado ahí encabezado María Jesús Funes, contando un poco, bueno, eso ya lo va a contar ella, contando un poco el diagnóstico del imaginario político de la gente en aquella época. Recordar, hicimos una sesión, digamos, 9 grupos en marzo de 2011 y otros 9 grupos en marzo de 2012. Entonces, el libro hace un recorrido de
antes del 15M y después del 15M. Al principio, en la primera parte del libro, el diagnóstico sobre el imaginario político o la política, qué es lo que la gente piensa de la política, se plantea en términos generales con los grupos de todos, las dos olas, y la segunda parte está muy enfocada a ver las alternativas que se pensaba en la política. Y hay un capítulo expreso reflexionando sobre el 15M, que solo coge los grupos que se hicieron en el año 2012, con el objeto de ver un poco qué es lo que la gente pensaba del 15M en el mismo momento de 2012. Ya está. Voy a dejar hablar a María Jesús y a Patricia, que son las que han llevado realmente el motor del libro y son las causantes de que la obra esté realmente ahora y podamos añadir a toda la literatura sobre el 15M esta hermosa visión de la ciudadanía. Muchas gracias. Jesús. Continúo yo, de acuerdo. Bueno, y por supuesto, ahora en público y que está todo el mundo, muchísimas gracias al Comité de Movimientos Sociales y Acción Colectiva de la Federación Española de Sociología por invitarnos, por dejarnos presentar y explicar nuestro trabajo. Bueno, creo que el protagonismo ha estado bien repartido. Realmente el padre del proyecto es Ernesto, él es el que lo monta, él es el que lo piensa, él es el que lo pone en marcha y él es el que lo hace. En las tripas se incorpora Patricia y la realidad es que yo me incorporo cuando los datos están. A mí me llama Ernesto y me dice, tengo unos datos que creo que son interesantísimos, mira si hacemos algo con ellos. Yo soy responsable de la explotación, además de ellos, y luego de 4 capítulos que hice con 2 personas que me ayudaron, que no sé si están hoy aquí, Cristina Lagoma y María Jesús Cámara, 2 antiguas estudiantes de la UNED que colaboraron conmigo. Entonces yo me ocupo de los 4 primeros capítulos y ya digo que yo en lo que trabajo es en la explotación de datos y evidentemente mucho también en el libro, en la creación del libro. Bien, lo primero que quiero plantear es cuál es el posicionamiento epistemológico desde el que se analizan estos datos, desde el que se analiza esto. Y el posicionamiento ideológico parte de, por supuesto, es un estudio de cultura política, pero no de cualquier tipo o cualquier comprensión y concepción de la cultura política. Los estudios de cultura política han ido evolucionando a lo largo de los años y en los años 80 se produce lo que se llama el giro cultural, en el que aparece una forma de entender lo que es lo político diferente. Y este cambio, este giro cultural, tiene sentido llamarlo giro cultural en un sentido fuerte. ¿Por qué? Porque supone un auténtico cambio ontológico en el sentido de que lo que cambia es lo que se considera sujeto político. Empieza a considerarse que la gente común, las personas de la calle, tienen un lugar reconocido en la política y que lo que hay que estudiar no es solo las instituciones, no es solo los partidos, no solo el comportamiento electoral, sino que lo que está pasando en la calle a la gente común, en el día a día, es importante para la política o incluso también es política. Esto empieza primero con los estudios sobre la protesta por todas las movilizaciones de los años 60 y se va depurando a través de, sobre todo, un contagio de algunas disciplinas cercanas como la antropología, el construccionismo, los propios estudios culturales, Clifford Geertz, etcétera, que van dando lugar a entender que lo que diga la gente común es importante, no solamente cuando protesta, sino incluso la vida diaria. O sea, se da un paso más y lo que hacemos en lo cotidiano también es político. Entonces, esto supone un cambio de perspectiva importante. Os voy a leer una frase de una de las autoras, o sea, autores que representan este giro cultural, pues Eliasov, Gamson, Catherine Walsh, por ejemplo, y por supuesto provienen antes de Habermas, Barber, Pateman, pero los que realmente, o sea, este proceso de los sujetos son importantes incluso en sus vidas diarias, que es una escalada y es en la que nosotros nos centramos, ya se da con Gamson y con Walsh. Y Catherine Kramer Walsh dice en su libro Talking About Politics una frase que me parece que explica muy bien lo que quiero decir de nuestro posicionamiento y nuestro punto de partida a nivel teórico. La gente habla de política todo el tiempo y los científicos ignoran esta dimensión, lo que significa perder una información relevante sobre cómo funciona la política en la práctica real. Bueno, aquí es donde nos posicionamos nosotros y desde aquí es desde donde estudiamos esta situación. Bueno, como decía Ernesto,
yo lo que voy a plantear es el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico quiere decir, lo que yo me planteé, y con Cristina y con María Jesús Cámara, era, tenemos que llegar a entender qué piensa la gente de la política, qué siente la gente en relación con la política, porque tenemos que descubrir cuáles son los marcos culturales desde los que interpretan y desde los que se posicionan a sí mismos como sujetos. No sé si ahora mismo estáis viendo una diapositiva que pretendía que vierais, porque no me apaño con esto. ¿Lo estáis viendo? ¿Alguien me puede contestar? Me temo que no, María Jesús. Ah, no, ha fallado el tema. Pues entonces... si no, si quieres la puedo compartir yo. La tercera, por favor, y según me vas oyendo la vas cambiando porque está claro que esto no ha funcionado. Bueno, tampoco importa mucho, pero ahora, prefiero que lo... Ahora que lo pones tú se ve. Bueno, pues no sé si... Vale, bueno, en realidad lo que quería decir, vamos a hacer un diagnóstico de situación. Vamos a intentar saber qué pensaba la gente entonces. Y para esto lo que necesitamos es partir de unos referentes morales y la moral aparece como el referente básico. O sea, si tengo que destacar un elemento básico desde el que se construye la valoración de la política, es la cuestión de la ética, sin lugar a dudas. Es el eje guía fundamental en todas las interpretaciones. El segundo sería la ideología, pero la ideología presenta bastantes críticas. Hay personas que se posicionan y analizan y se interpretan y se posicionan a sí mismos desde una visión ideológica, pero también despierta muchas críticas, porque la ideología se considera para muchos que es algo sectario. Solamente la gente que se posiciona en la izquierda entiende que la ideología es básica para entender la política, pero el resto, inclusive gente, digamos, que puede defender una ideología de derechas, en general es bastante más escéptica y considera que siempre se presta a sectarismos. El tercer elemento desde el que se construyen los imaginarios colectivos de la política son las tradiciones y la experiencia histórica. Y aquí lo básico es la experiencia de la transición política a la democracia, evidentemente, y una vivencia especial del vínculo del voto como la esencia de ciudadanía. Estos tres elementos, lo que es la moral, lo que es la ideología y lo que son las experiencias personales con la política, que se convierten en tradiciones pasado el tiempo, son los tres elementos básicos de lo que es nuestro primer capítulo, que se llama Los fundamentos culturales de los imaginarios políticos. Pasamos, Alex, a la siguiente. ¿Cómo hemos hecho el análisis? Bueno, el análisis no, al anterior. El análisis lo que hicimos fue dividir entre qué es lo que piensan y qué es lo que sienten. Me parecía que analíticamente esto nos daba mucho juego y yo estoy contenta con el resultado. No sé si veis, me gustaría que alguien me dijera si se ve, si se lee, porque aquí lo veis, lo leéis. Vale. Bueno, este sería el resultado de qué es lo que piensan. Aquí, en la columna de la derecha, de la izquierda, perdón, en la que es azul oscura, sería la respuesta a la pregunta ¿qué es la política? Y estas serían las narrativas de la política que nosotros extrajimos de los 16 o 18 grupos de discusión que analizamos. Están colocadas por orden de frecuencia, es decir, la primera de arriba es la que apoya más número de personas y la última menos número de personas. Es decir, están colocadas en términos de una relación cuantitativa. ¿Cuál es la primera? La idea es que a la pregunta de ¿qué es la política?, la mayoría contestaba algo que podríamos sintetizar en la política es la atención a las necesidades de los ciudadanos. Pero, ¿qué decían frente a esto? Hoy no se hace política. Los políticos no hacen política. Porque ellos, a la hora de construir las narrativas de la política, lo que hacían era constantemente contraponer el ser contra el deber ser. Y permanentemente elaboraban ese deber ser. Esto es muy interesante porque eso lo que nos demuestra es que tenían muchísima información y mucha formación para pensar sobre lo que es la política, para desear cómo querían que fuera la política y argumentaban realmente sobre esto. Argumentaban con riqueza de argumentos, o sea, realmente reflexionaban sobre esto. Esta primera narrativa, la política es la atención a las necesidades, demuestra que lo dominante es una visión de la política muy asistencial, como es obvio. La siguiente es la política como contienda, la pelea. Esta aquí es la que generaba muchísima rabia, porque lo que decía es la política son los políticos que solo van a lo suyo. ¿Qué quiere decir? Que hay una visión bastante dominante, muy reduccionista, en las que la política, lo que es la esencia de la política,
se pierde en los políticos. Y los políticos son un sector claramente contaminante. Claramente contaminante porque lo que más domina es la idea de su permanente enfrentamiento. Y esto provoca un rechazo enorme en la población. El siguiente sería la política como ejercicio de representación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque teóricamente no, vivimos en una democracia representativa, es decir, no vivimos en una democracia participativa. Y la representación es seriamente discutida, como vimos después en el 15M, con aquel no nos representan. Pero aquí lo que quiero resaltar es que la política como ejercicio de representación era algo altamente valorado. El que nos representen o no nos representen no nos da lo mismo. Y de hecho, saco una imagen que he visto en el telediario de hoy porque me ha parecido importantísima de hasta qué punto nos importa que nos representen. Aquí todavía no se había producido el no nos representan del 15M, pero tuvo un éxito enorme porque efectivamente estaba en la población. Sin embargo, ¿qué quiero decir cuando digo que nos importa ser representados? Hoy en unas escenas de una enfermera de la Cruz Roja, de una voluntaria de la Cruz Roja que sale abrazando a un inmigrante que ha cruzado la frontera, que está llorando, aparecen una serie de tweets que ha mandado la gente y varias personas dicen, tú sí nos representas, a la enfermera que estaba abrazando al inmigrante. Es decir, nos importa que nos representen y por eso genera mucha indignación cuando nos sentimos negativamente representados. La siguiente es, la política se desdibuja, no sabemos qué es la política, qué es, quiénes son. Aquí sobre todo hay muchas referencias a Europa. Es como que al llegar a la Unión Europea hemos perdido de vista quiénes son los actores, hemos perdido de vista quiénes son los que toman las decisiones. La siguiente sería la banalización y la frivolización de la política. Y aquí aparecen expresiones como la política es un salsa rosa, no sé si os acordáis de un programa de Telecinco, que digo yo que ya no existe, no lo sé. O incluso la política es como un brick de leche. Puedes comprar un día uno, puedes comprar un día una marca, puedes comprar un día otro. Es decir, en definitiva, está completamente frivolizada. La siguiente, cuantitativamente, era la idea de que la política nos excluye. Y aquí había una cosa muy importante. Había una persona que decía, de un grupo de Zaragoza, que decía, en la política los ciudadanos somos como liebres en un coto de caza. Es decir, es lo contrario de una idea de ciudadano y de sujeto político. Los liebres no son nada frente a los cazadores. Y además lo explicaba cuando se le preguntaba por una serie de proyectos participativos en los que precisamente se había intentado incluir a la ciudadanía. Y entonces él decía, somos como liebres en un coto de caza, porque a mí me preguntan, y era sobre el trasvase del Ebro, decía, a mí me preguntan si quieren que se pinte el puente de rojo o de azul, pero si el río se queda o se va, es decir, el trasvase, eso lo deciden ellos. Es decir, incluso cuando los políticos intentan hacer políticas inclusivas, los ciudadanos se sienten como liebres en un coto de caza. El siguiente es la política como esencia constitutiva de la ciudadanía. Y aquí tenemos lo que yo he denominado la política de proximidad. Es decir, hay personas que consideran que la política es de todos porque es para todos y porque la hacemos cada día. Y aquí me voy a extender luego más en esta idea de la política de proximidad, por lo tanto ahora lo dejo. Pero la idea es, distingamos política de situación política. Si hablamos de la situación política no me convence, pero la política es algo de todos. La política es algo muy serio en el que todos podemos y debemos estar. Esa es otra visión. La siguiente es la política de la protesta, en la que no me voy a extender nada porque se extenderá más para Patricia, pero que lo que realmente más generalizadamente se dice es no sabemos si la protesta es política o derecho al pataleo. Y la última, la política depredadora. Es una imagen muy victimista de que los políticos solo nos dañan, los políticos nos empobrecen, lo están destruyendo todo. Hay expresiones incluso de que les corten la cabeza, o sea, cosas muy, muy dramáticas de nos hacen daño, sencillamente nos hacen daño. Estos serían los argumentos, las narraciones, como decía. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Esto sería qué piensan cuando piensan de política. Y a continuación os planteo el estudio de las emociones. En el estudio de las emociones, perdón. En el estudio de las emociones, como no me he fijado a qué hora he empezado, no quiero ir más de tiempo, a mí me parece interesante que cómo medimos las emociones, cómo distribuimos cuáles eran emociones instituyentes y emociones transgresoras.
Si queréis luego os explico cómo emociones, como no me he fijado a qué hora he empezado, no quiero ir más de tiempo, a mí me parece interesante que cómo medimos las emociones, cómo distribuimos cuáles eran emociones instituyentes y emociones transgresoras. Si queréis luego os explico cómo hicimos el estudio de emociones, pero ahora solamente quería decir que estas son las emociones que nos salían. Mayoritariamente la frustración. ¿Veis la diapositiva? ¿Se ve? A continuación la desconfianza, la rabia, es decir, emociones muy negativas y muy negativas las dominantes, y luego solamente al final algunas más positivas como confianza, entusiasmo, esperanza. Claro, lo que es interesante aquí es ver qué emociones de estas están ligadas a unas narrativas y qué emociones están ligadas a otras. Por ejemplo, una que era minoritaria, que era la de la política de proximidad, de la que luego voy a hablar un poco más, era la única que generaba entusiasmo, era la única que generaba esperanza, por ejemplo. Y otras políticas, otras narrativas que eran más abundantes, generaban frustración. Por ejemplo, la política es la cobertura de las necesidades, pues ahí se nos acumulaba la frustración, la desconfianza, la decepción y la rabia. Es decir, eso era lo interesante, no solamente ver qué sentimientos nos provoca la política, sino ver esos sentimientos cómo están relacionados con esas narrativas. ¿Y por qué es interesante estudiar las emociones? Porque estudiar las emociones nos permite ver aquello que nuestras palabras no dicen. Estudiar las emociones nos permite entender por qué algunas opciones que consideramos y que de hecho y de palabra decimos que son las importantes, luego no hacemos nada para llevarlas a cabo. Estudiar las emociones nos permite saber qué aspectos apoyamos con intensidad y con cierta veracidad o, digamos, es puro postureo. Es decir, nos permite hacer un escaneo de lo que se piensa y estar un poquito más cerca de poder hacer unas predicciones de lo que puede venir después. Y aquí, esta unión de esperanza, entusiasmo y confianza en esa política de proximidad creo que tiene bastante que ver con lo que luego pasó en el 15M. Pasar la siguiente, Alex. Bueno, y termino con el último capítulo que era, vamos a ver, primero pensamos o analizamos qué es lo que piensan. Analizamos a continuación qué es lo que sienten y lo unimos. Y luego nos preguntamos, si estas personas piensan y sienten de esta manera, luego, ¿qué hacen? ¿Toman alguna posición al respecto? ¿Estos pensamientos y estos sentimientos tienen alguna traducción? Bueno, entonces aquí todo un capítulo se dedica, que se llama ¿hay alguien ahí? La construcción del sujeto político como cuestión de agencia. Pues ahí lo que hacemos es ver qué tipos de sujetos políticos existen y cómo se construye el sujeto político y cuáles son los límites para que se construya el sujeto político. Entonces yo, para reducir, solamente he puesto qué es lo que construye el sujeto político, porque realmente cada frase en su antítesis es el límite a la construcción de sujeto político, y destacamos, en primer lugar, un sentido de agencia, es decir, la capacidad en uno mismo, de que uno mismo puede hacer algo. En segundo lugar, un sentido de apropiación, es decir, encontrar esa vinculación entre la política y lo mío, y lo nuestro, y lo de todos. Esto es muy importante. Había una señora que lo describía muy bien y decía, la gente no se vincula en política a la política porque no se da cuenta de que es algo suyo, porque no se da cuenta de que de ello, de la política, depende su vida, dependen muchas cosas de su vida. Lo que pasa es que todas estas variables están concatenadas, porque puede que haya gente con sentido de apropiación que vea la vinculación entre la política y lo suyo, pero no tenga este sentido de agencia y por lo tanto no pueda dar el paso. Entonces todas deben estar vinculadas unas a otras. A continuación resalta el compromiso ético, la conciencia moral. Yo actúo como sujeto político porque soy un miembro de esta sociedad y porque hay una ética que me pide estar comprometido con lo público. Hay otros elementos que pueden favorecerlo, la rabia, la ira, la indignación, el sentido de comunidad y el nosotros. Y luego hay una cuestión que sale en todos los grupos como muy importante, que es la educación. Se dice, en España no se nos educa para la democracia, en España no se nos educa para la política, no se nos educa para la acción, se nos educa para ser espectadores y no para ser actores. Y como dicen algunos, la política hay que mamarla, la política hay que vivirla. Entonces, ¿cómo se construye el sujeto político? Pues atravesando el proceso que a mí me parece que describe muy bien McAdam, de lo que es el proceso de liberación cognitiva. El proceso de liberación cognitiva
establece 3 pasos. Él lo estudia para la entrada en los movimientos sociales, pero yo lo aplico a lo que es la entrada en la acción política de cualquier tipo. En primer lugar, el sistema pierde legitimidad, que es decir, bueno, no me sirve, critico lo que hacen la política institucional, no estoy de acuerdo. El segundo paso es la salida del fatalismo, porque yo puedo estar en desacuerdo con lo que se hace, pero si no tengo sentido de agencia, lo suyo es decir, estoy en desacuerdo con lo que se hace, pero yo qué voy a hacer, al final yo no soy nadie, lo que yo lo que haga no va a ningún lado, por lo tanto mucho mejor me quedo en casa viendo la tele. Es decir, es necesario, además de esa pérdida de legitimación del sistema, ese sentido de la eficacia. Y en el último momento, el último paso que él señala del proceso de liberación cognitiva es encontrar un nuevo sentido de la eficacia. Es decir, realmente yo soy capaz y yo puedo hacer algo. Y eso es lo que me lleva a dar el paso. Y ya cierro con la última, me pones la siguiente, Alex, que es lo siguiente. Yo resalto 2 tipos de sujetos políticos. No son los más mayoritarios, en absoluto, pero me parece que son los más explicativos. Y los llamo sujetos políticos en confrontación o sujetos que plantean estrategias de resistencia. Aquí también hay toda una literatura. Laura Fernández Mosterín y María Luz Morán hicieron una revisión sobre estudios de cultura política y hablan de muchos autores de estas que analizan estas estrategias de resistencia. Yo conozco otros, Scott, Augereau, que explican cómo personas que parece que no están haciendo política están realmente oponiéndose a los marcos culturales dominantes con una serie de actividades cotidianas. Bueno, aquí señalo 2 tipos de sujetos en confrontación, el sujeto político airado y el sujeto político en sesión continua, que yo llamé. Ambos tienen ese mismo sentido de agencia, es decir, personas que se sienten capaces. Ambos viven un sentimiento de apropiación importante, ambos tipos de sujetos viven un compromiso moral y en unos es dominante la ira, la rabia, la indignación y en los otros el sentimiento de comunidad. El sujeto político airado, en los ejemplos encontrábamos pues desde propuestas de fraude fiscal, evadir de impuestos, es decir, una serie de estrategias de, vale, ellos hacen esto, pero yo voy a hacer esto otro. Prefiero el dinero en negro, quiero defraudar a Hacienda porque se quedan con mi dinero, o planteo otro tipo de actividades en las que, pues lo que llama Augereau, los puñetazos y los codazos de los de abajo, ¿no? Tienen una serie de estrategias. Sin embargo, el sujeto político en sesión continua, que serían aquellos que consideran que su vida es un compromiso permanente, en cosas a veces aparentemente muy nimias. Por ejemplo, la vida del barrio. En la vida del barrio, algunos cuentan, en nuestro barrio lo que hacemos es funcionar con el trueque, hacemos bancos de tiempo, ponemos en común lo que necesitamos y atendemos a las personas que sabemos que tienen problemas en nuestra comunidad. Eso, por ejemplo. O yo cuando voy al supermercado me pongo en la cola de la cajera y no en la cola de la máquina, porque sé que eso, o creo que eso garantiza puestos de trabajo. Es decir, esa actitud de compromiso. A los 2 sujetos en confrontación, evidentemente, les une una ausencia de confianza institucional y cada uno plantea unas estrategias distintas de oposición. Lamento no haberme fijado en el tiempo, como no sé si me he pasado y quiero que, lógicamente, no ser abusona, pues aquí queda la idea. La idea es que aparecían estrategias de oposición, que lo dominante, lógicamente, eran otras estrategias más adaptativas y, bueno, pues lo dejo aquí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarnos a presentar el libro. La verdad es que ha sido un proyecto de trabajo de varios años y finalmente salió a la luz en unas circunstancias un tanto excepcionales, así que apenas hemos tenido tiempo de compartirlo con otros compañeros, ¿no? Así que os agradezco sinceramente pues, que hayáis propiciado el espacio para vernos de nuevo, María Jesús y Ernesto, y también con otras personas y poder explicar este trabajo de casi 8 o 9 años, ¿no? Bueno, la parte sobre la que yo quería hablar es la segunda sección del libro, la segunda parte. Es la parte donde tratamos lo que Gamson llama la prognosis, ¿no? La parte de propuesta. En definitiva, lo que eran los deseos de cambio institucional que se identifican entre esos años, ¿no? 2011 y 2013, cuando se realizaron los grupos de discusión. Nosotros nos centramos en esa segunda parte del libro en los deseos de cambio en la institucionalidad política. Eso no quiere decir que en los grupos de discusión no aparezcan discursos sobre el cambio social, sobre el cambio económico, pero nosotros centramos nuestra mirada principalmente en
en lo que se deseaba cambiar, sobre todo a nivel propiamente institucional, ¿no? Y lo hicimos a través de 3 capítulos, a través de los cuales intentamos ver esos deseos de cambio y verlo a través, pues, de las propias características sociodemográficas de los miembros de los grupos y de su experiencia vivida de lo político, en ese contexto tan concreto que no podemos perder de vista, que es el ciclo de movilizaciones de 2011 y 2012. Es decir, ese es el contexto al final con el que están dialogando continuamente los miembros de nuestro grupo de discusión. Tanto aquellos que tuvieron alguna participación ocasional yendo a alguna manifestación, como la inmensa mayoría que nunca acudieron a ninguna manifestación, nunca fueron a ninguna asamblea y no son personas organizadas políticamente. Pero aún así veíamos que tenían un diálogo continuo con el 15M y con las propuestas de cambio institucional que emergieron alrededor del 15. Entonces, bueno, en esa parte del libro nosotros nos planteamos sobre todo 3 preguntas. En primer lugar, ¿se desea una mayor participación institucional? Porque de repente, en los últimos 20 años, hay toda una literatura internacional y también en España acerca de los procesos participativos y de las posibilidades de profundización democrática, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué clima de opinión vemos a ese respecto? Pues bien, lo que nosotros vemos en los grupos de discusión con los que trabajamos es que en ese marco de ciclo de movilizaciones progresistas vemos que en general observamos discursos favorables respecto a la participación institucional, ya se plantea a través de técnicas agregativas, pensemos en los referéndums o las consultas, o a través de otras técnicas deliberativas, pensemos en cualquier tipo de asamblea a nivel local. Vemos entonces discursos favorables, quitando, pues, o con la excepción de los grupos de simpatizantes y afiliados de derecha, donde la cuestión de los procesos participativos todavía no tenía tanto respaldo. Sin embargo, vemos que esos discursos favorables, esas actitudes favorables se producen sobre todo en el terreno normativo. Cuando las discusiones avanzaban y los miembros de los grupos de discusión se planteaban cómo podía desarrollarse en la práctica esa institucionalidad participativa, pues ahí vemos que emerge lo que Ernesto y yo llamamos el escepticismo participativo. Y ese escepticismo pues se basa sobre todo en 2 tipos de actitudes. Algunas conectan con lo que ya ha comentado María Jesús. Por un lado están los grupos donde los miembros simplemente no se consideran competentes políticamente. Es decir, esto lo veíamos particularmente en los grupos de clase trabajadora, los grupos también de jubilados, que la mayoría pertenecían igualmente a clases trabajadoras, y lo que observábamos eran unos sentimientos fuertes de ineficacia interna y externa. Interna en el sentido de la gente como yo no es competente políticamente, y externa en el sentido de la gente como yo no tiene capacidad ni la va a tener de influir en la institucionalidad. Entonces, esa concepción política les va a llevar a tener un cierto escepticismo respecto a las nuevas herramientas de participación que se estaban poniendo en marcha y que han continuado poniéndose en marcha. Por otro lado, ese escepticismo en otro grupo pues se derivaba de lo que se ha llamado desconfianza horizontal. Es decir, no confío en las capacidades, en la competencia política de mis vecinos. No confío en la competencia política de la mayoría de la sociedad o la de determinados sectores, por ejemplo, los jóvenes. Eso era lo que se observaba, por ejemplo, en algunos miembros que formaban parte de los grupos de clase media profesional, ¿no? Había una desconfianza horizontal. También lo veíamos entre los estudiantes universitarios. En suma, lo que quería contar con esto es que efectivamente en los grupos de discusión veíamos un deseo de participación institucional, sobre todo a nivel como ideal normativo, pero cuando se planteaban los participantes cómo se podía desarrollar ese ideal participativo, pues ahí surgía todo un discurso escéptico, bien por no considerarse competente políticamente o por no considerar que los otros, nuestros vecinos, son competentes. A este respecto hay una metáfora que nosotros siempre hemos usado para ejemplificar esta cuestión, que es la de la comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos aparecía, creo recordar, que en 9 de los grupos de discusión como metáfora de ese escepticismo participativo. ¿Qué ocurriría si se extendieran las instituciones de participación a nivel local? Pues que aquello sería como es la comunidad de vecinos. Un sinfín de conflictos,
el auge de una participación de tipo interesado e individual, la incapacidad de llegar a acuerdos colectivos. Es decir, la comunidad de vecinos desde distintas perspectivas y en distintos grupos representa las dificultades de desarrollar una institucionalidad efectivamente participativa. Bueno, la segunda cuestión que nosotros nos planteamos. ¿Qué pasa con la protesta? O sea, ¿cuál es el papel que debe tener la protesta en el cambio institucional? Lo que observamos aquí es que la protesta, ya sea representada a través del 15M o de otro elemento, dentro de lo que sería el conglomerado 15M, de otros elementos, como por ejemplo la plataforma afectada por la hipoteca o posteriormente las mareas que surgieron alrededor de 2011, pues observamos una amplísima simpatía de la protesta como forma de acción política. Tal es la simpatía que lo que vemos en nuestro grupo es que más allá de la normalización de la protesta, de la que ya había hablado Manuel Jiménez en los 2000, como una forma de acción política que se había ampliado muchísimo en el espectro político, ideológico y social, pues lo que vemos más allá es una deseabilidad social de la protesta. En nuestros grupos de discusión, incluso en los más reacios, como son por ejemplo los de afiliados, simpatizantes de derecha, incluso en esos grupos realmente es difícil mostrar contrariedad hacia la protesta como forma de acción política. Es decir, nuestros entrevistados no se sienten cómodos formulando discursos de oposición hacia la protesta, al menos en el contexto en el que hablaban. Sí que es cierto que cuando reflexionan sobre las formas de protesta que surgen sobre todo ya en 2012 hacia 2013, ya la oposición hacia la acción colectiva en forma de protesta va creciendo sobre todo en los grupos más conservadores. Pero en la mayoría de los casos vemos no solamente esa normalización de la acción de protestar, sino más allá, una importante deseabilidad social del hecho de protestar. Por último y en tercer lugar, nos preguntamos qué se vislumbra o qué cambios se vislumbran respecto a la representación pública, ¿no? que además ocupa un lugar tan central en la discusión de nuestro grupo. Nosotros observamos entre los distintos grupos dos grandes discursos, ¿no? Por un lado, lo que nosotros denominamos dos grandes discursos que además en ciertos momentos son incluso contradictorios. Por un lado vemos lo que llamamos el discurso del mensajero. En buena parte de los grupos, por no decir en todo, las discusiones sobre la representación política giran en torno a la moralidad o al nivel formativo o educativo de los representantes públicos. Hasta tal punto de que nosotros decimos que se observa la representación política desde el punto de vista aristocrático. Se busca una suerte de aristocracia representativa. Frases como esta que decía una activista del movimiento vecinal. Hacen falta políticos que fueran como Teresa de Calcuta. Es decir, hay un juicio moral y se espera una suerte de aristocracia ética y moral por parte de los representantes públicos. Hubo otro participante, otro miembro de uno de los grupos de afiliados y simpatizantes de izquierda, decía: solo los que más saben deberían gobernar. En ese mismo grupo otro participante decía: sí a los representantes, pero solo los más cualificados. Es decir, hay una cierta visión aristocrática de los representantes públicos, tanto en lo que se refiere a la ética y a la moral, como en lo que se refiere a la formación académica. Esto entra en contraposición con otro discurso más minoritario, que es sobre la representación política y que solo se da en los grupos de personas más politizadas, miembros de movimientos sociales, miembros de entidades asociativas o afiliados o militantes a partidos políticos. Y es lo que nosotros llamamos el discurso de la maquinaria. Es cuando se habla de la representación desde el punto de vista estructural. Es necesario cambiar la representación, pero tal y como está organizada. Os pongo un ejemplo. Un miembro de un grupo de movimientos sociales decía: el problema de la representación es que no hay recepción de las ideas desde abajo. Tiene una ausencia de mecanismos que permitan una recepción de ideas, intereses, lo que sea, intereses desde abajo, ¿no? Hay falta ese mecanismo desde abajo. En otro grupo de movimientos sociales también se hablaba de la necesidad de valorar sistemas de representación como el inglés, donde hay un cierto arraigo de los representantes al territorio.
Es decir, en estos grupos que son la minoría y, como decía, están formados por miembros más politizados, pues se cuestiona el mecanismo de representación desde un punto de vista más estructural organizativo, de cómo está organizada la función de representación. Pero lo que sí que vemos es ese contraste entre los requerimientos de cercanía, la representación tiene que estar conectada a lo de abajo, y al mismo tiempo los requisitos de aristocracia. Los representantes públicos deben ser brillantes en lo ético y también desde el punto de vista educativo, ¿no? Entonces ahí hay un cierto conflicto entre esas dos visiones de la representación. Bueno, por concluir ya, pues los discursos que nosotros identificamos en estos grupos, realizados en un momento muy especial, pues en cierto modo, como decía antes, responden a ese clima excepcional que es el ciclo de movilizaciones, un ciclo de movilizaciones además de carácter progresista. Entonces, las discusiones que se dan incluso en los grupos más conservadores son un diálogo continuo con las propuestas que se están dando en torno a ese ciclo de movilización, ¿no? Nosotros nos fijamos sobre todo en los dilemas de tipo institucional, y lo que observamos es que en la mayoría de grupos lo que se está discutiendo en qué medida una ciudadanía activa e implicada es posible. Es posible en qué condiciones y en qué circunstancias. Por eso nosotros decimos llamar al libro Descontento Movilizador, porque veíamos efectivamente elementos de descontento similares a los que se habían estado analizando en las décadas anteriores. Pero aquí estábamos viendo una serie de discusiones en torno a ese ideal de la ciudadanía activa que no se correspondían con las pautas de descontento de la década anterior. Bueno, en suma, como a mí me gusta mucho una frase de Moscovici, de Sergei Moscovici, de este libro ya clásico sobre las representaciones sociales, que decía que los tiempos turbulentos son especialmente idóneos para medir el clima de opinión pública, para hacer estudios cualitativos enfocada a la cuestión de la opinión pública, porque la población está especialmente proclive a plantearse alternativas. Esto no ocurre siempre, pero en los periodos de crisis la mayoría de la población está especialmente abierta a plantearse alternativas. Lo cierto es que nosotros en nuestro grupo vemos cómo efectivamente esto fue así, pero ahora la duda que nos queda es hasta qué punto esas pautas que identificamos se han mantenido, han permanecido o simplemente fueron propias de un momento muy particular. Actualmente estamos en otra crisis totalmente distinta, que casi la hemos encadenado. Probablemente estos dilemas continúan, pero con toda seguridad las respuestas que se están aportando son otras. Así que creo que desde aquí os animamos a que continuéis la labor para ver en qué medida se están dando nuevos discursos, nuevas respuestas a esos mismos dilemas institucionales. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias a Ernesto y María Jesús por sus intervenciones anteriores. La verdad que habéis hecho un recorrido, yo creo que muy claro y muy bueno de los componentes fundamentales del libro, aunque, como habéis dicho, con este material empírico que tenéis, que es tiene que ser tan rico y tiene que haber 100.000 diferentes aproximaciones y matices que sacar, así que obviamente en el libro estará todo con mucho más detalle. A mí se me ocurren muchísimas preguntas, pero no voy a abusar de mi rol de moderador. Antes quería plantear un poco mi idea de cómo organizar el tema de las preguntas. Había pensado que quien quiera preguntar algo, hay tres opciones: o formularla por escrito a través del chat, y así también los autores pueden verla y reflexionar un poco con más calma, o simplemente pedir la palabra por el chat, de hola, palabra, o levantar la manita, el icono de la mano que está en la barra donde el micrófono y la cámara, y ahí estaré yo atento para dar paso. Y también había pensado en agrupar preguntas de 3 en 3, si hay muchas, para también, seguramente a veces hay preguntas solapadas y que se pueden ir las respuestas y hacerlo un poco más ágil. Entonces, bueno, pues abrimos los turnos de palabras. No sé si hay alguna mano pedida. Antonio, no sé si es solo una felicitación o hay alguna mano de palabra pedida. Esperamos unos segundos, si no, sí. María Martínez, María, si quieres entrar.
Sí, nada, yo también para que la gente se vaya animando y eso. Muchas gracias a las tres por la presentación del libro y por aceptar la invitación del comité. Y nada, a mí me ha gustado especialmente algo que señalaba Ernesto, ¿no? Que precisamente, bueno, producción sobre el 15M, la verdad es que ha habido mucha y sigue habiendo ahora que se han cumplido los 10 años, pero está muy bien que se hagan trabajos que estén en la onda de eso, pero que se salgan un poco del núcleo duro de lo que se está trabajando y en mi opinión este libro es un aporte fundamental a ello. Yo tenía así, tengo un montón de comentarios, tengo aquí mis post-its en el libro, pero no voy a usar un par de así como cosas que no me podía leer bien toda la parte de los anexos metodológicos, pero me parece un trabajo increíble en cuanto a grupos de discusión y trabajo de análisis. Y si queréis añadir o contarnos un poquito más por ahí, yo creo que es un punto muy, muy fuerte de la investigación. Sobre todo a veces me lo planteaba en términos de cuando lo leía, ¿no? Tenía que ir al anexo, al listado, para ver si estaba hecho antes o después, ¿no? El grupo de discusión, porque había veces que no me quedaba claro y eso también me parece significativo, ¿no? De cómo ya se estaba generando un clima social que permitía ya antes del 15M tener un discurso que podía ser relativamente similar al del año anterior. En ese sentido, un comentario al título mismo del libro, ¿no? Lo del descontexto movilizador. Yo cuando me leí el título, yo trabajo más en movimientos sociales que, no sé, cultura política o así. Y lo que veo que hay detrás ahí en realidad es, y al leerme la definición que planteáis en la página 22, he tenido que leer el resto del libro para terminar de entenderlo bien la propuesta, ¿no? Y creo que es muy potente y sería de desarrollar con mucha atención el concepto, porque precisamente eso presenta un clima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y además lo hace desde un lugar que es la cuestión emocional, que en el libro tiene mucha centralidad y que siempre, como sabemos, se lo suele olvidar. Dos preguntas o dos así comentarios quizás más concretos. Una precisamente con eso, el tema emocional, y hay un momento del libro, ¿no?, en el que decís que las emociones son siempre más difíciles de investigar porque es adentrarse en lo que está oculto, ¿no? Pero al menos en los fragmentos que he visto yo de los grupos de discusión me parece que está permanentemente ahí, permanente. Y ahí mi pregunta es casi metodológica. Al final nuestras metodologías y técnicas de investigación pasan por el discurso, y en qué medida, es un comentario en general y una pregunta que también me hago cuando investigo, ¿no? Al final, claro, estamos trabajando sobre emociones desde un lugar que es el discurso, que tiene tendencia o tiene una forma de leerse que es siempre desde la racionalidad y desde lo que se piensa, ¿no? Entonces, ahí ¿qué dificultades tenemos, incluso, quiero decir, desde lo metodológico o lo técnico, para abordar eso que no pasa siempre o que no se puede traducir en forma de discursos? Es una cuestión que yo me planteé ya en la tesis y que lo planteo luego en el libro que salió de ahí. Y la segunda pregunta, pues bueno, tendría más, pero me quedo con esta, porque en un momento, apuntaba en algún momento cuando, no me acuerdo cómo era la expresión, era en la parte de María Jesús, como que la política es atender a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y decíais, esa es la principal significado que se atribuía a la política. Y en un momento dado, igual ha sido un lapsus, pero me voy a correr ese lapsus porque me sirve, ¿no? Decías, creo, María Jesús, que era quizás una política un tanto asistencialista, ¿no? Y yo, sin embargo, apuntaba en varios momentos del libro, perdonadme, es la cuestión de estar en casa y hay un interviniente por aquí. Yo lo que apuntaba justo al lado era que era una política del cuidado. Y este debate del cuidado me parece que daría un montón de juego, perdonadme,
para entrarle por ahí, no pensarlo en términos de asistencialismo, sino lo que implica cuando alguien habla de que la política es atender a las necesidades, implica pensar en el tema del cuidado, y el cuidado nunca es unilateral y unidireccional. El cuidado, y creo que hay muchos elementos en vuestro libro que permiten pensar en eso, en que no solamente entiendan la política como las instituciones que nos proveen algo, sino una manera diferente de entender y de construir la sociedad a través de una red de relaciones de cuidado en el que, por supuesto, las instituciones y el Estado y la que se entiende como política tienen que tener un rol fundamental, pero no únicamente, ¿no? Dabais ejemplos, ¿no?, de esas comunidades de vecinos, y ahora Patricia lo decía, ¿no?, que tienen sus conflictos, pero que también servirían ciertas estrategias colectivas. No sé si era María Jesús o Patricia lo que lo planteaba, pero bueno, perdonadme, y sobre todo perdonad la interrupción, ¿no?, las cosas de estar en casa. Muchas gracias, en todas formas. Me ha gustado mucho el trabajo. Gracias. Yo creo que la interrupción no ha podido, hablando de cuidados, no ha podido ser casi más, más precisa. Parece que lo tenías planeado. Si nadie más ha pedido la palabra, yo simplemente, porque quería hacer dos preguntas, bueno, más que preguntas concretas, son curiosidades que me generan y que tenía la duda de si podríais profundizar sobre ello. Un poco en relación a dos cosillas que ha mencionado María. Una es, bueno, como que en comparación con toda esta literatura que está saliendo sobre el 15M con el 10º aniversario, pues qué contrastes, qué complementariedades veis que tiene vuestra obra con respecto a otros libros que se han publicado recientemente, como a lo mejor desde perspectivas epistemológicas y metodológicas muy diferentes, pero que a lo mejor podrían ser complementarias, y creo que eso a veces nos falta. Y luego, una segunda pregunta que es, digamos, no habéis hablado en la presentación de la comparación temporal, del pre-post 15M, no sé si había muchas diferencias, y precisamente la sorpresa es que era bastante similar antes del 15M y después del 15M. Podríais dar un poquillo por allí. Si quiera tomar la palabra. ¿Esperamos a la tercera pregunta? Por mí vamos ahora, y mientras el resto de personas van pensando en otras preguntas, a lo mejor. Bueno, pues empiezo yo con lo de María, porque creo que la mayoría de las preguntas de María tienen que ver con lo que he hecho yo. Bueno, yo en la parte de los primeros 4 capítulos lo que hicimos fue un análisis de marcos. Por supuesto que ahí trabajamos no solamente nosotras, sino también Patricia, y no sé muy bien si Ernesto, la verdad que no lo recuerdo. O sea, quiero decir que ahí hay aportaciones. Se explotó la investigación, se explotó la información conjunta, y luego trabajamos en temas, pero hicimos el análisis de marcos y el análisis de emociones juntas. Entonces, en el análisis de marcos distinguíamos entre marcos, hicimos un análisis clásico en realidad de diagnóstico, pronóstico, motivación, basándonos en Snow. Por eso, María Martínez, yo pienso que el análisis de marcos y otras metodologías de los movimientos sociales tienen más aplicabilidad que la que incluso los autores protagonistas preveyeron. Entonces, nosotros con esa armadura de dónde está el diagnóstico, qué es el pronóstico y cuál es la motivación, íbamos creando esas narrativas y íbamos contestándonos a esa pregunta de qué es la política para ti y, punto y aparte, qué querrías que fuera, que es lo que realmente está permanentemente, ¿no? Bueno, y hacíamos ese análisis de marcos clásico, y luego distinguíamos entre marcos instituyentes y marcos transgresores, ¿no? Y luego en el análisis de las emociones, que me alegro muchísimo de esa pregunta porque fue algo tremendamente trabajoso, y yo creo que, vamos, yo no había visto, leí muchas cosas porque yo era la que quería hacer ese análisis de emociones y realmente muchas herramientas no tenía. Entonces os explico cómo lo hicimos. A mí me parece que eso que dices, María, de que trabajamos con textos, claro, es verdad. ¿Qué es lo que necesitamos? Ir más allá del texto. Y en los textos hay muchas explicaciones de lo que está más allá. ¿Cuál es el kit de la cuestión desde mi punto de vista? Primero, tener unas magníficas transcripciones, cosas que nunca ocurren. Y segundo, y básico, irse a los audios. O sea, el análisis de emociones no se podía hacer sin los audios. Entonces, lo que hicimos fue
escuchar todos los audios, trabajar todos los audios, con los audios corregir las transcripciones y con los audios lo que hacíamos era ver todo en aquellos lugares donde estaba la connotación. Es decir, una cosa es la información denotativa y otra cosa es la connotación. Y la connotación consiste en palabras repetidas, el tono de la voz. El tono de la voz rara vez lo tienes en una transcripción, pero es que hay otras expresiones como, por ejemplo, cuando de repente una palabra se dice, por ejemplo, se parte. Una persona decía, los políticos, aunque no tengan costumbre de hacerlo, tienen que escuchar al pueblo. Claro, si tú eso lo ves escrito normalmente en una frase, no te dice nada. Si tú lo escuchas así, entiendes que ahí hay otra cosa. Entonces fuimos rescatando de cada transcripción siempre que había un significado más allá, siempre que había una connotación. Por ejemplo, si había, por supuesto, ni digamos los tropos del lenguaje, la metáfora, la metonimia. O sea, analizamos todo eso, sacamos toda esa información, aparte de las formulaciones razonadas. Porque la lógica que hay detrás de todo esto es, cuando tú argumentas una reflexión y sobre todo estás argumentándola frente a otro, te cargas de razones, te cargas de lugares comunes que muchas veces no tienen nada que ver con lo que tú piensas, pero sabes que es lo que el otro quiere oír. Sin embargo, cuando a ti se te escapa una frase, se te escapa un taco, se te escapa una expresión desafortunada, se te escapa no sé, ¡ay, que yo no quería decir esto! Por ejemplo, pues eso es una joya y tú lo vas anotando. Llenamos de colorines esas audiciones, o sea, que pasamos a papel. Y entonces luego hicimos una selección de emociones, una clasificación de emociones, que por supuesto dividimos en positivas y en negativas. Una vez que hicimos eso, lo que valoramos es la intensidad con la que se expresaban. Es decir, no es lo mismo decir este es tonto que decir es que este es tonto. Bueno, es completamente distinto, por ejemplo. Bueno, entonces ahí valorábamos la intensidad. Por supuesto que valoramos la frecuencia para contabilizar cuántas veces había expresión de rabia, cuántas había expresión de descontento. Por supuesto que aquí hay cosas que son, bueno, muy difíciles. ¿Qué es descontento? ¿Dónde empieza la rabia? Bueno, por supuesto hay mucho que medir. Pero hicimos toda esa valoración de intensidad, de frecuencia y luego al final hicimos una última división entre emociones instituyentes y transgresoras. Ese fue todo el trabajo con las emociones. No está aquí Cristina Lagoma, que fue la que se volvió loca haciendo esto. Tengo un montón de papeles llenos de colorines, de la rabia, de 27, de 83, de no sé cuántos. Y luego veíamos las emociones más importantes o aquellas que eran más significativas, las estudiábamos en contexto. Yo ahí les decía siempre a Cristina, a Patricia y a María Jesús, hay que estudiar escenas, hay que estudiar escenas. Cuando hay una emoción importante hay que irse a la escena, hay que saber lo que se ha dicho antes y lo que se ha dicho después. Entonces, montando la escena, entiendes mejor la emoción. Esto fue lo que hicimos. Trabajo de chinos, con muchas deficiencias seguro y muy artesanal, pero bueno, esto fue. Y ya por último, la política atención a las necesidades, pues no. En absoluto se referían al cuidado mutuo, en absoluto. Solamente hablaban de papá Estado, nada más. Hay un grupo que yo no analicé, que lo analizó María Jesús Cámara, en la que se hablaba de Amaya Pérez Orozco, que muchos la conocéis, y que ella sí habla de la política de los cuidados. Entonces me consta que en un grupo se habló de la atención a las necesidades como del cuidado en el sentido que tú hablas. Pero cuando yo hablaba de la política de la atención a las necesidades, no. Es que los jubilados estén atendidos porque el Estado pague, es que no, era claramente Estado papá, Estado protector y nada más. Sorry, pero eso no existía. Y bueno, doy el paso a mis compañeros para que continúen con las contestaciones. Bien, pues si queréis continúo yo. Para tratar de responder a la pregunta que hacía Alex respecto a la continuidad de los discursos. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Primero, en una ronda de grupos, la primera, obviamente, el ciclo de movilización de 15M solo aparece de manera muy emergente, porque ya estaba en marcha, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca y había algunas otras movilizaciones fragmentarias, ¿no? Entonces la protesta aparece, pero de una manera mucho más marginal y menor. En la segunda ronda de grupos se incorporó al final, ya aparecía en el discurso espontáneo, pero se incorporó al final una última pregunta sobre el 15M directamente para cerrar. Aunque en la mayoría, esa es la única diferencia entre los guiones de dinamización de unos grupos y otros.
aunque en la mayoría de los casos, yo creo que en todos, aparecía de manera espontánea la discusión con el 15M, como era natural, porque en ese momento era el tema que encabezaba pues, todos los periódicos y todos los informativos. Así que, diferencias. Bueno, pues para empezar, esa. Es decir, el tema de la protesta adquiere una relevancia en la segunda ronda que no es tan relevante en la primera, aunque también el tema exista, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, pues en otras cuestiones sustantivas, que son las que empezamos analizando, que son las que se refieren a la participación, al deseo de mayor participación institucional, y, por ejemplo, la cuestión de la representación, pues lo que fuimos viendo era estabilidad en los discursos. Y eso es precisamente uno de los indicadores que nosotros analizábamos que daban fortaleza a nuestra muestra. Y es que te diría, en todos los grupos, excepto un par, en todos los grupos veíamos que había una estabilidad en los discursos. Esto es una suerte de magia de la investigación, que tú tengas dos grupos de personas mayores y resulta que las claves discursivas son muy parecidas. O sea, que unos señores de Cádiz y una señora de un entorno urbano de Sevilla, pues resulta que hablan de política, o por lo menos de ciertas cuestiones sustantivas de política, de manera muy similar. O que un grupo de clase trabajadora de Madrid y otros de otros sitios, pues resulta que su manera de referirse a cuestiones sustantivas de lo político son muy parecidas. Entonces, por eso digo que esa era otra garantía de la fortaleza del análisis. Cuando María Jesús vio los grupos u otros investigadores decían, Dios mío, qué variabilidad tan grande, qué locura. Sí, efectivamente, es muy difícil analizar una muestra tan grande y tan diversa. Probablemente si la hiciéramos ahora haríamos de otra manera, lógicamente. Con los grupos de discusión con la muestra nunca se acierta, es imposible. Hagas lo que hagas, siempre te estás dejando cosas. La fortaleza de esta muestra era la diversidad, pero al ser dos rondas prácticamente replicadas, no completamente, pero prácticamente, pues veíamos en discurso sustantivo una cierta estabilidad. Bueno, y la segunda cuestión que decía respecto a qué papel tiene el estudio respecto a todo lo que es las publicaciones que están surgiendo sobre el 15M, bueno, pues nosotros ofrecemos el background, es decir, qué es lo que la gente común. Tenemos una muestra de personas activistas y afiliadas, pero tenemos también muchos grupos de personas que ni son activistas, ni son afiliadas y no tienen vínculos con organizaciones políticas. Y entonces nosotros lo que mostramos es, mientras ese evento está ocurriendo, qué discusiones hay detrás de eso, cómo recibe la gente esas propuestas que estaba haciendo el 15M de distintos foros. Entonces, yo creo que es un material muy distinto, pero sí que refleja, desde luego, buena parte del programa del 15M, claro. Bueno, no voy a contar mucho más porque ya voy a repetirme mucho. Básicamente quiero seguir lo último que ha dicho Patricia. Yo me estoy leyendo varios libros sobre el 15M y bueno, justamente con nuestro libro te da una visión para entender, para acercarte, explicarte por qué ha pasado lo que ha pasado. ¿Por qué el 15M se convirtió en o sea, por qué Podemos surge con tanta fuerza, por qué se fragmenta el espectro político, por qué se ha mantenido la fragmentación política, por qué tuvo tanta importancia Ciudadanos, por qué desaparece Ciudadanos, porque eso en el libro lo tienes que leer y puedes entender un poco de lo que la gente pensaba, y porque al final es un poco lo que decía María Jesús al principio, que es una perspectiva que está constantemente en el libro, que es lo que pasa en el mundo no tiene mucho que ver con lo que las personas hablamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, realmente hay muchas claves para leer, para entender o para explicarse lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pero desde fuera, no desde dentro. Y eso es lo bonito del libro. Hay una pregunta en el chat que me parece que los criterios de selección de las localizaciones de los grupos, porque la pregunta Carmen Aldón, los grupos las localizaciones fueron muy pensadas
para recoger un discurso que hubiera. Por ejemplo, el grupo de militantes del Partido Popular lo hicimos en Alicante. Porque Alicante tiene una tradición pepera, conservadora muy potente, institucional, y fue muy fácil conseguir personas del propio Partido Popular de diferentes localizaciones dentro de la provincia de Alicante y que aceptaran hacer un grupo de discusión. Los grupos siempre los hicimos a través de... No contratamos a una empresa para hacer los grupos, los hicimos a través de nuestros propios recursos, a través de contactos y demás, que dificultó un poco más, pero también garantizábamos mucho más la diversidad dentro del propio... el que no se conocieran dentro de los grupos, etcétera. Por ejemplo, hicimos el grupo del PSOE y de Izquierda Unida, lo hicimos juntos, en Getafe, en Madrid, porque Getafe llevaba gobernada por el PSOE, una coalición PSOE y Izquierda Unida desde hacía varios años. Luego el grupo de clase media alta lo hicimos en Zaragoza, que es una ciudad de clase media, pero lo hicimos alrededor de un club de tenis, de los socios de un club de tenis, que utilizamos nuestras propias redes para contactar con gente allí y montar un grupo. La gente trabajadora la hicimos en Madrid con trabajadores mileuristas, con gente de barrios del sur de Madrid. Luego están los grupos de los estudiantes universitarios, los hicimos en la Complutense, en Somosaguas, con las facultades de Somosaguas, las facultades que hay en Somosaguas. Las de formación profesional, los estudiantes de formación profesional lo hicimos en Sevilla, en un instituto de Sevilla. Y los jubilados los hicimos en el primer grupo, lo hicimos en Conil de la Frontera, en Cádiz. Me falta el de las asociaciones de vecinos, que lo hicimos en Córdoba, porque tienen mucha tradición de asociaciones de vecinos, y los activistas o militantes también lo hicimos en Córdoba, porque también tenía... Pero las localizaciones fueron un poco pensadas con una cosa de... no hicimos ningún grupo en Cataluña, por ejemplo, o en el País Vasco, por la cuestión nacionalista, porque pensábamos que nos iba a salir demasiado en los grupos y entonces lo quitamos por miedo a porque no queríamos centrarnos o que eso fuera un foco y el momento no era el más propicio para hacer un grupo sobre qué piensas de la política en Cataluña. Y los perfiles de los grupos los fuimos pensando por las ciudades, municipios o barrios que nos diera un contexto, digamos, que se adaptara bien al perfil que buscábamos en cada uno de los grupos. Vale, gracias Ernesto. Pregunta Jaime por el grupo, pero además en vez de leerla, también si Jaime quieres formularla directamente, como no hay ninguna pregunta por el momento acumulada, adelante si quieres. Hola, ¿me oís? Sí, se te oye bien. Bueno, no, me parece muy interesante, no he leído el libro, espero poder leerlo pronto. Y bueno, sí, la pregunta era eso, ¿no? Si en los grupos de discusión ha aparecido cómo se ve el papel de los medios de comunicación en la cultura política dominante y bueno, pues, en fin, cómo creen que debería ser ese papel. Y luego el tema del tiempo libre, bueno, porque quizás no aparecía el tema de los cuidados directamente, pero a lo mejor indirectamente, pues claro, es evidente que en las condiciones de precariedad en que vive mucha gente o con todo el problema de los cuidados a mayores o a niños y demás, ¿no? Pues ese es un problema, ¿no? Para la participación política. Entonces, bueno, pues si aparecen esos temas
tendría más cosas, pero vamos, por ahora con eso yo creo que ya es lo que más me interesaría ahora mismo, ¿no? Gracias. Gracias, Jaime, por la pregunta. Como no hay por el momento ninguna otra mano pedida ni nada, si queréis responder brevemente a la pregunta de Jaime. A las dos. Empezamos. ¿Quién quiere? Bueno, pues empiezo. A ver, los medios sí aparecen, por supuesto, aparecen bastante, y aparecen, hasta donde yo recuerdo, que Patricia y Ernesto me corrijan, de dos maneras. Por una parte, como los detentadores de poder, que inclusive a veces dicen, si es que no son tanto los políticos, sobre todo recuerdo lo criticado del enfrentamiento entre políticos, sino que decían que los medios lo propician y lo fomentan. Y, por ejemplo, los medios resaltaban esa crispación, o sea, realmente como cooperadores de esa crispación política. Y realmente también como muy sectarios en cuanto a que defendían unos intereses. Yo recuerdo un poco eso, pero también es verdad que se sentían un poco rehenes de los medios, puesto que a través de los medios nos llega la información de la política. Entonces, un poco, yo lo que recuerdo es que se vivía esa contradicción. No sé si vosotros recordáis mucho más. ¿No? O no sé si no me habéis oído. Bueno, sí. Si no... Sí, María Jesús, que sí. Yo básicamente me recuerdo lo mismo. Vale. Bueno, y en relación con los cuidados, a ver, claro, Jaime, claro que salía el tema de cuidados, salía muchísimo. Recuerdo que un inicio del grupo, porque no os he dicho que en el análisis de emociones, se me ha olvidado que me pareció interesante, hicimos dos diferentes estudios. Por una parte estudiamos las emociones tal como os hemos dicho, es decir, escanear cada grupo de discusión, pero luego le hicimos un apartado especial a la primera participación. Es decir, estudiamos las primeras intervenciones de cada grupo, porque parecía interesante ver cómo se reacciona. O sea, cuando tú llegas a un sitio y no sabes realmente muy bien de lo que vas a hablar y te dicen que hables de política, ¿cuál es tu primera reacción? Entonces eso nos pareció interesante y lo planteamos así. Y una de las primeras intervenciones fue esta, más o menos, no voy a buscar la frase, pues que yo diría que estoy muy preocupado por la política porque ahora han decidido matar a los jubilados. Esa es una, no puedo buscarla, pero esa es una primera. Entonces, claro que aparecía el tema de los cuidados, pero aparecía como el Estado deudor. El Estado no nos cuida, cuando el Estado debería cuidarnos. Y en cuanto a la otra parte de lo que tú dices, el dedicar tiempo a los cuidados nos quita tiempo para la participación, claro, la falta de tiempo libre es uno de los límites básicos para la participación. Ahí la única reflexión que recuerdo es, yo la ubico en ese marco que yo hablo de la política de proximidad. En la política de proximidad sí se hablaba, cuando se hablaba de los bancos de tiempo, cuando se hablaba del trueque, cuando se hablaba de ese intercambio, de la política tiene que ser eso que hacemos entre todos, que como yo decía era un discurso minoritario, pero que realmente es el que luego se ve en el 15M y el que luego se ve en el municipalismo posterior y en todas las iniciativas posteriores. Ahí sí surge la idea de nos cuidamos entre todos, pero realmente el discurso eje es el Estado no nos cuida y nosotros estamos aquí esperando que nos cuiden. Eso era lo básico. Eso. Sí. Sí, dale tú. Vale. Bueno, a mí me ha interesado, la cuestión de los medios no la recuerdo bien, pero lo que sí he dedicado mucho tiempo junto con Ernesto a estudiar las actitudes hacia la participación. Y a mí me interesa particularmente justo lo que decía, que el problema de la falta de disposición de tiempo u otros recursos para poder dedicarlos a la participación. Bueno, pues tal es el interés que a mí me ha quedado acerca de esa cuestión, que luego estoy trabajándolo justo con otros grupos que son mayormente de clase trabajadora, ¿no? Porque fijaos hasta qué punto, particularmente los grupos de clase trabajadora y los de personas mayores que son de una posición social parecida, es tal la asunción que tienen de la incompetencia política que ni siquiera se plantean que a lo mejor no disponen de ciertos recursos básicos que posibilitan la participación. O sea, es tal el sentimiento de yo no tengo conocimiento, no tengo formación y por tanto no soy competente políticamente. Esto entre las personas mayores es terrible, pero es que entre los adultos de mediana edad también. O sea, yo no tengo formación como para participar de verdad en política.
Y en ningún momento, por lo menos en esta muestra de grupo, en ningún momento se cuestionan que a lo mejor hay otros recursos, llámese tiempo, energía vital, descanso, tiempo libre, que son necesarios para participar, ¿no? Pues no hay o sea, esas condiciones materiales de la participación, por lo menos en nuestro grupo, no se, en general no se cuestionan, con una excepción. Los miembros de movimientos sociales, que sí que está en su lenguaje, como es normal en el mundo de movimientos sociales, cuestionar el acceso a la participación, ¿no? Pero lo que es en los grupos de personas no politizadas, lo que hay es una asunción terrible de la incompetencia política. Siento ser así de triste, pero es un tema que me gusta especialmente, como sabes, de esto. Yo quiero hacer una... Ah, perdona, Patricia, ¿has terminado? ¿Patricia? Sí, he terminado, gracias. Yo quería hacer una puntualización porque me acabo de acordar de otra cosa que evidentemente es de un grupo de movimientos sociales, como decía Patricia. Por supuesto sale el tema del tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? A ver, todo activista lo hace, convertirlo en su vida diaria. Al final lo que tenemos que hacer es, bueno, pues compartimos la actividad, el activismo con la vida diaria, porque si no, pues no llegan. O sea, pero bueno, era un mínimo apunte. Marta ha formulado también una pregunta por el chat, que si te parece, Marta, si quieres también formularla seguro que tienes algún comentario adicional o algo que quieras añadir. Bueno, hola, buenas tardes. No, bueno, era esto lo que había escrito, que como habéis hablado, vamos, de cuidados, ¿no? También eso, de emociones, pero cómo atraviesa el tema género, y si podríais poner ejemplos concretos, por favor. Era eso. Gracias. Bueno, Patricia, todo tuyo. Claro. Pues sí, eso lo estuvimos trabajando bastante, pero en otro artículo con las compañeras de María Jesús. Porque ¿cómo funciona en los grupos? Pues en la mayoría de los grupos intervienen mayoritariamente los hombres en número de intervenciones. Desgraciadamente no pudimos hacer un análisis mucho más cualitativo de cómo se afrontaban los distintos temas según sexo. Habría sido maravilloso, pero eso requería muchísimo trabajo. Y con excepción de los grupos politizados, donde tanto en términos principalmente en términos cualitativos, pero también cualitativos, hay un nivel de discurso más igualitario, de acceso a la palabra más igualitario entre hombres y mujeres. En el resto de grupos teníamos unas ratios por cada vez que intervenía una mujer, 11 intervenciones masculinas, o por hasta 3, o sea, entre 11 y 3 veces más. Esto en grupos que se habían diseñado para ser mixtos, pero que en la mayoría de los casos son mixtos masculinizados, pero ligeramente masculinizados, es decir, con un solo hombre más. Esto por decir rápidamente la diferencia o la desigualdad en el acceso a la palabra tal y como se refleja en unos grupos de discusión, ¿no? Donde hay una moderación esforzada para que puedan hablar todos los miembros, y aún así se produce ese desequilibrio en la palabra. En mi experiencia, o sea, yo no trabajé el tema del género en especial, lo trabajaron Patricia, Cristina y María Jesús, porque además publicaron un artículo hace poco en Política y Sociedad sobre ello, sobre el género con estos grupos, pero yo sí diría que solamente la edad compensaba ese sesgo de género. Yo recuerdo un grupo en el que sí las mujeres eran, como decía Patricia, pues eran 4-3 o algo así, pero había una mujer claramente mayor. Yo soy poco partidaria de esas mezclas, o sea, ahí hemos debatido mucho, Patricia, Ernesto y yo, sobre estas cuestiones metodológicas a la hora de la selección de los grupos. Soy poco partidaria de las mezclas, sobre todo con la cuestión del género, pero había una mujer mayor y, por supuesto, una mujer con agencia, y entonces era la única que podía superar las limitaciones propias del género, porque realmente ella tenía una experiencia que le permitía, sobre todo no tanto por edad, o por edad y por empoderamiento de su propia actividad, de su propia experiencia.
En el resto de los casos, pues ya lo sabemos. O sea, si quieres que hablen mujeres, sobre todo si son mayores, tienen que estar solas. Y desde luego no se ha hablado solamente del grupo de jubilados y Patricia un poco de jubiladas. Había las jubiladas de Sevilla, es estupendo, claro, pero lo que pasa es que a las mujeres para que hablen tienen que estar solas. Ante unos hombres, pues ya, pues por supuesto se reproduce lo que sabemos. Gracias por las respuestas. Pues hemos llegado a las 7:30, que era más o menos la hora que teníamos pensado para finalizar, pero la verdad que, si me permitís, sí que tenía una última pregunta más general, curiosidad que puede quizás servir para cerrar esta presentación, si es que nadie más tiene alguna otra pregunta, que también la podéis formular, seguir formulándola. Simplemente, o sea, quería preguntaros respecto al concepto central que da título al libro, ¿no? El descontento movilizador, que me parece muy interesante y muy novedoso el enfatizarlo, ¿no? Que el descontento no tiene por qué llevar a la desafección política como si fuese una ley de la física, como si fuese pero también en vuestros ejemplos estabais hablando de desafección también y de alejamiento de las instituciones. Entonces, mi pregunta era como si visteis algún patrón, sea socioeconómico, del perfil de las personas o de emociones, de paradigmas sobre la política, que diferenciasen a los participantes que tenían un descontento movilizador de aquellos que tenían un descontento desmovilizador o paralizante. Creo que la última nos la has puesto un poco difícil. Por perfil sociodemográfico, yo te diría que por perfil sociodemográfico no. O sea, vamos, no que no exista, sino que yo desde luego no supe verlo. Bueno, también es verdad es que desde mi punto de vista el grupo no estaba constituido como para poder hablar de perfiles sociodemográficos en pura ley, ¿no? Pero sino de manera más aproximativa, puesto que no se trataba de una muestra representativa, ni siquiera se había hecho una selección en ese sentido, porque no era la intención, ¿no? O sea, sí había un perfil muy claro de personas que valoraban la política como una vivencia transgresora de los límites, que era lo que yo llamaba los dos sujetos en confrontación, y en esas personas, como decía antes, se sumaban unas emociones a favor y evidentemente la desconfianza y la apatía o el desánimo o la tristeza o el cansancio pues se quedaban en aquellas otras que no hacían nada. Lo que te estoy diciendo entiendo que es una obviedad. No sé si mis compañeros saben decir algo más inteligente, porque la verdad. Ernesto, ¿tú quieres...? Te estoy esperando, Patricia. Vale. Bueno, a ver, yo creo que en nuestro grupo no podemos hacer una clasificación individual de los miembros, ni siquiera es posible decir, pues mira, estos miembros tienen un descontento más de este grupo, esta categoría, tiene un descontento más movilizador, pues eso es casi obvio, pues los que tienen un descontento más movilizador son los que están movilizados, que en ese momento eran personas simpatizantes o afiliados de la izquierda y los de movimientos sociales, obviamente. Luego en los distintos grupos, y eso es algo que se analiza, por ejemplo, en el capítulo del 15M, pues hay personas que esporádicamente se acercaron a las movilizaciones. Y entonces ahí realizaron una movilización práctica. Lo que nosotros queremos decir con el descontento movilizador no es tanto eso, sino lo que estamos hablando es de un clima de opinión en el que se está debatiendo sobre los límites y posibilidades de una ciudadanía activa. Y eso, nosotros lo que intentamos reflejar es los discursos que evidencian ese debate sobre una posible ciudadanía activa que se estaba reflejando en el 15M o que se estaba personificando en el 15M. Entonces nosotros podemos identificar ese fenómeno como una serie de discursos en pugna, como una tendencia general, pero con los materiales que teníamos era imposible decir, pues mira, las personas de esta categoría tienen más posibilidad de movilizarse que esta. No. Adelante, Ernesto. No, es que yo lo que iba a decir es que no podemos hablar de eso
Y se sigue mucho el patrón típico, o sea, normal, que está normalizado en la literatura. O sea, cuanto más recursos, cuanto menos recursos, cuanto más politizado o menos politizado, los grupos tenían más o menos tendencia a plantear la movilización o una inclinación por la movilización o no. Pero no se puede plantear porque no era el objetivo de los grupos entonces. Hombre, yo solo intentaría rematar diciendo que evidentemente, claro que no podemos decir eso, pero lo único que sí podíamos decir es que parecía que había determinados discursos que estaban a su vez apoyados con unas emociones motivadoras y transgresoras que podían seguir una propuesta como el 15M. Quiero decir, más allá de los movilizados, que eso ya lo sabemos, los que están en partidos políticos o en movimientos sociales, en algunos grupos de no movilizados sí aparecían estas personas que decían, pero es que la política es cosa de todos, es que deberíamos estar en estas cosas. Es que la chica que hablaba de lo de yo cuando voy al supermercado no voy a donde hay cajera y explicaba todo por qué ella creía que la política era algo que lo que había que estar porque es de todos, esa persona, según nuestro perfil, o nos engañaron o no estaba movilizada. Entonces, esos perfiles eran sensibles a movilizaciones del estilo del 15M. No sabemos si se movilizaron, pero más allá de los movilizados, esos discursos que encontramos, como los de los airados sumamente cabreados, podían haber seguido el 15M, porque el 15M lo siguió mucha más gente que la que estaba movilizada. Quiero decir, lo siguió de muy diversas maneras. Entonces, esos discursos podrían ser los potencialmente movilizables, mucho más. Bueno, es que la idea es la indignación que la gente tenía en los grupos de discusión del 2011, que se hicieron entre enero y marzo del 2011, era brutal para los partidos políticos. ¿Qué pasa con el 15M? O el DRAI, la que monta la manifestación, se enfoca realmente en ese fragmento, en esa narrativa. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros, ¿no? Esa es no nos representan. Los eslóganes de DRAI no eran del 15M, porque el 15M viene después, pero esos eslóganes conectan, en los grupos se ve muy bien. Conectan, es algo transversal, está presente en todos. Es alucinante. O sea, los de DRAI, al montar la manifestación del 15M, conectan de repente con todo el imaginario político de toda España. Y por eso el 15M tiene un 80% de apoyo después, porque sus lemas, están reflejan muy bien ese imaginario que tiene todo el mundo. Otra cosa, hay algo que tiene el 15M que conecta igualmente con el imaginario, que es el debate. O sea, si hay algo por ejemplo, hemos hablado poco porque, bueno, es un espacio, no podemos, se habla mucho de la transición, no en términos negativos, sino en términos positivos. Pero ¿de qué se habla en la transición? No en términos abstractos, sino en el debate. Entonces, hay una anécdota que contamos en el libro, que es justo cuando se hacen los grupos, en el 2011, en Alicante y en Getafe, a los militantes de partidos políticos de la izquierda y de la derecha, en esa misma semana se hicieron los grupos un jueves, un viernes, o un miércoles y un jueves, o un jueves y un viernes, no me acuerdo. Y el lunes o el martes había un capítulo de Clara Campoamor en la segunda, en 2011. Y los dos grupos mencionan ese capítulo como una historia de lo que tendría que ser la política. Y los de la derecha hablan de Clara Campoamor, pero lo que ponen en evidencia los dos grupos es una persona en cada uno de los grupos y luego se convierte en debate. Es el debate que había en el Parlamento en 1931, que eran políticos que debatían. El 15M, con su énfasis en las asambleas deliberativas, en la tolerancia de la palabra, en la rotación de turnos, de el que no haya representantes, o sea, eso conecta de repente con todo el imaginario político de toda la gente, de toda la población española, y se ve mucho en los grupos. ¿Qué pasa después? Lo que pasa es que la gente después, en el fondo, está pensando en un sistema representativo igual.
con mejores políticos. Que se mejore la política, no, que se mejoren los políticos que hay dentro de la política, que es lo que viene a pasar mucho tiempo después. Pero bueno, esto ya es una interpretación mía dentro de este grupo, que es de los tres, ¿eh? Carmen, he visto que tenías la mano pedida. Si quieres, podemos cerrar con una última pregunta. Bueno, ya aprovecho para felicitaros por el libro, que vamos, me lo estoy leyendo y me parece una gran aportación. Y no simplemente era con relación a la pregunta que había hecho Alex, es que me parecía que una de las diapositivas que ha puesto María Jesús sobre el sujeto político, muy bien caracterizado, el airado y el de sesión continua, con el elemento diferenciador de la rabia por un lado, el airado, y el sentimiento de comunidad por otro, si no iría un poco sabiendo que no hay cosas causa-efecto lineal ni nada parecido, pero que si no iría en la línea de la caracterización de las probabilidades que pueda haber de que una persona en un momento dado con una actitud o con otras se movilice, ¿no? Y que tenga ese descontento movilizador, vaya. Era un poco por ahí. Gracias. Sí, es lo que yo he dicho al final, que yo creía que lo único que podíamos aportar era eso, que esos perfiles eran los que se veían como potencialmente movilizables, y que era uno de los, yo creo, de los hallazgos del libro. Efectivamente, esos discursos estaban ahí y luego han dado mucho juego. O sea, claramente sí es lo que pensamos nosotros. Muy bien, gracias. Bueno, pues si os parece, podemos ir cerrando aquí el seminario, la presentación, que creo, al menos a nivel personal, ha sido muy interesante, con más ganas, como ha dicho alguien también por el chat, de leer el libro que antes, que ya también tenía. Y bueno, desde el comité, hablando un poco también con luego de mis compañeros y compañeras, esperando que esto haya a lo mejor podido poner su granito de arena en que vuestro trabajo, que tiene unas características que se salen un poco de lo convencional en estudios de movimientos sociales, en estudios sobre el 15M, ¿no? Que coja un poco que sea lo más influyente posible, porque creo que eso puede favorecer mucho, pues eso, expandir, que determinados objetos de estudio que suelen estar invisibilizados aparezcan más, y uno de ellos es la opinión política de la gente corriente, ¿no? Y nada, de nuevo daros las gracias por aceptar la invitación y por esta presentación, que creo que ha sido excelente. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Besitos. Gracias. Hasta la vista. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.